Seguimos en nuestra serie Salmos de David, una serie que busca mostrar la grandeza de Dios a través de lo que David escribió. En la entrega anterior vimos el Salmo 23 y concluimos que tenemos razones para confiar, porque tenemos un pastor que nos cuida, sustenta, restaura y nos hace una promesa de eternidad, en donde el mayor premio no es algo, sino alguien, y este alguien es Dios mismo. En la entrega de hoy veremos un salmo que nos invita a reflexionar sobre el valor que tiene la libertad. ¿Cuánto cuesta la libertad? Y mientras pensaba en esto, me vino a la mente lo que se conoce como el Gran Escape. Es una de las historias más fascinantes relacionadas a una cárcel llamada la cárcel de Alcatraz. Alcatraz es probablemente la cárcel más conocida de toda la historia. Su principal atractivo en el momento que fue creada era que era indestructible e inquebrantable. De hecho, para la época se consideraba que era la cárcel anti-escapes. Y esto por dos razones principales. Primero, porque tenía un nivel de seguridad sumamente alto. Tenía un sistema de policías increíble, torres y demás. Y segundo, porque está ubicada en la bahía de San Francisco, California, con aguas que llegan entre 50 y 55 grados Celsius. Que aunque se ve interesante aquí, cuando uno se mete ahí, es el frío que se le mete en los huesos a uno. Pero no solamente el frío, sino las corrientes, que son corrientes sumamente fuertes. Hay olas, es toda una estructura como que pensada para que nadie se escape. Era tan segura esta cárcel que desde el 1934 al 63, 29 años, solo tuvo 14 intentos de fuga en 29 años. Y 13 de ellos fueron malos, excepto uno. El 11 de junio de 1962, 3 reclusos, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, lograron escapar. Las autoridades desconocen el paradero de estos 3 hombres. Hay múltiples teorías que se han planteado respecto a si efectivamente lo lograron o no. Si lograron sobrevivir, salir de la cárcel. Salieron, pero no sabe qué pasó después de ahí. Y uno pudo haber asumido tantas cosas porque originalmente iban a ser 4 los que iban a salir. Entre ellos estaba Allen West, que por un tema de timing intentó pero no logró salir. Y él es el que revela los diferentes pasos que tomaron los 3 que sí salieron. Este gran escape se ha registrado de diferentes maneras, libros, películas, y es una manera tan ingeniosa la cual salieron. Porque al estar Alcatraz en una bahía hay mucho salitre, y eso humedecía las paredes internas. Y estos reclusos, con unas pocas cucharas, unos pocos instrumentos, lograron abrir como unos espacios y se metieron y bueno, salieron. Lo interesante de todo esto es que este relato nos muestra el valor de la libertad, porque estos hombres arriesgaron todo por un intento de fuga, que tenía pocas o ninguna posibilidad de éxito. Recordemos que ellos no solamente tienen que escapar de esta mega roca que le llaman The Rock, porque era sumamente difícil. No solamente era salir de ellos, sino también tenían que pasar 2.4 millas de un brazo de agua frío. Y no tenían escafandras, nada de esto. Fue todo inventado.
que aún para profesionales hoy es sumamente difícil. Le toma 45 minutos a una hora poder cruzar a un profesional que sabe nadar. Y estos hombres solamente tenían una que otra cosa con que cruzar. Es interesante porque ellos, sabiendo los riesgos, como quiera lo hacen. Y es que nosotros, en esta actualidad, a veces damos por sentado la libertad. Y la libertad es uno de los privilegios más grandes que tenemos como humanidad. Y aunque parezca extraño para algunos de nosotros, vivir bajo un régimen autoritario es extremadamente difícil. Y hay casos en Latinoamérica que vemos esto. Hemos visto esto en casos en Latinoamérica, donde tener la capacidad de moverse, de tomar decisiones y hacer cosas a voluntad es imposible. Y no solamente cuando habla con hermanos de lugares como esos se da cuenta del valor que tiene la libertad. Y aunque lo podemos enmarcar en temas de gobiernos, hay distintos tipos de esclavitud. Hay esclavitud que es la física, que es cuando alguien comete un delito, que es preso, pero también hay esclavitud de hábitos. Por ejemplo, hay esclavos al trabajo. Personas que no pueden dejar de trabajar, que no encuentran un espacio para descansar. Pero también está del otro lado opuesto, personas que son esclavos del placer, que no pueden dejar de tener placer, o de los estudios, o de lo que sea. Sin embargo, hay una esclavitud que tiene que ver con el alma. Una esclavitud que tiene que ver con cadenas invisibles, llamadas el silencio, que llega a lo más profundo de nuestro ser. Y esta esclavitud se llama pecado. Y es ahí en donde entra el valor de la libertad. Y es de esto que nos habla David en el Salmo 32. Porque el Salmo 32 es un canto a la libertad. Es la expresión de un hombre que se vio preso del silencio, pero que encontró libertad en la confesión de su pecado. En ese sentido, vamos a entrar en una de las experiencias más liberadoras de David. Y esta experiencia la veremos en 3 movimientos del texto. Primero veremos la bendición del perdón en los versos 1 y 2. Luego veremos el proceso del arrepentimiento en los versos 3 al 7. Y por último, la restauración en los versos 8 al 11. Y la idea que quiero que quede en sus corazones y en sus mentes es que la confesión sincera es la vía para obtener la libertad por la esclavitud del pecado. ¿Y por qué esto es importante para nosotros hoy? Porque el pecado, hermanos y hermanas, es una realidad en nuestras vidas. Todos pecamos. Todos caemos en el lazo del pecado. Y todos podemos ser esclavos del pecado. Sin embargo, en Cristo tenemos la oportunidad de ser libres. Y su palabra nos muestra que la confesión es esa llave que va a abrir la celda del pecado que nos aprisiona. Hermanos y hermanas, la confesión de nuestros pecados nos dará la libertad. Yo le invito a que oremos juntos. Padre amado, a pesar de mí, a pesar de mi pecado, a pesar de mis faltas, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de entrar en el texto, quiero que veamos el contexto del salmo. Este salmo es uno conocido como parte de los 7 salmos penitentes. Un salmo penitente es un salmo que muestra un remordimiento por el pecado cometido y el salmista pide perdón. Estos salmos suelen iniciar diciendo, por ejemplo, Salmo 6:1, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. O el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones.
O el Salmo 143:1. Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad y por tu justicia. El factor común a estos salmos de penitencia es la súplica. La mayoría de ellos fueron escritos por David, 5 de los 7. Y esto nos muestra que la Biblia es honesta con sus personajes, que no esconde nada de ellos, sino que los presenta tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene nada que ocultar. La Biblia no es un libro idealista que disfraza la naturaleza caída de sus personajes. Todo lo contrario, la Biblia es honesta, se manifiesta en que muestra lo que ocurrió y cómo ocurrió, para luego revelar la razón por la cual Cristo vino a este mundo, que fue a rescatar lo que se había perdido. Y 2, la Biblia muestra estas cosas porque con estos ejemplos nos podemos identificar, para que veamos que al igual que nosotros, ellos eran pecadores y que ellos necesitaban desesperadamente del perdón de Dios. En ese sentido, yo le invito a que veamos primero la bendición del perdón en los versos 1 y 2 del capítulo 32. Vaya conmigo, por favor. Salmos capítulo 32, versos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David inicia diciendo que aquel que es perdonado es bendecido. Pero antes de que veamos la bendición del perdón, quiero que nos detengamos a ver el énfasis que David hace respecto del pecado. Y él utiliza 3 palabras distintas para representarlo: transgresión, pecado e iniquidad. Una transgresión se refiere a una rebelión, a yo ponerme en contra de manera abierta a la deslealtad. Es en cierta medida un desafío que yo hago a una autoridad. Está también el concepto de pecado, que significa perder o no dar al blanco. Y usualmente se enfoca en base al tiro al blanco, que es un arco y flecha. Y la idea de esto es que cuando yo apunto, lanzo, no doy en el circulito rojo que está en el centro. Y está la iniquidad. La iniquidad significa todo acto torcido o incorrecto. Lo interesante es que todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios, hemos errado en el blanco y todos hemos cometido actos torcidos e incorrectos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nuestra condición delante de Dios era de pecado. Y la carta de los Efesios capítulo 2 verso 1 dice: estábamos muertos en delitos y pecados. Y David reconoce que el perdón es una bendición porque él entendió la dimensión del pecado. Y yo creo que es ahí donde nosotros usualmente fallamos en el día de hoy, que no entendemos el nivel de la ofensa o lo que implica el pecado. Para nosotros, nuestro pecado no es tan grande como parece. Para nosotros, Dios sabe que yo realmente no quise hacerlo. Para nosotros, Dios sabe que yo soy débil en tal o cual cosa. Y cuando racionalizamos el pecado, disminuimos la gravedad del pecado. Pero no solamente la disminuimos, sino que cualquierizamos la gracia. En otras palabras, nos acostumbramos al pecado y encontramos el pecado, cómo vivir con él. Ya que no es tan grande como parece, Dios me entiende y Dios sabe. Sin embargo,
Se nos olvida, hermanos y hermanas, que Dios odia, aborrece, detesta el pecado. Proverbios 6, 1 al 16, en la traducción, en el lengua actual dice: hay 6 clases de gente, y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. ¿Usted ve esa partecita ahí? Dios no soporta el pecado. A Dios le hiede el pecado. El pecado y Dios no combinan. Y la nueva traducción viviente dice lo siguiente: hay 6 cosas que el Señor odia, repele, no puede estar cerca, y son 7 las que detesta. El lenguaje que la Biblia utiliza contra el pecado no es poético, no es de rosas, no minimiza la consecuencia y las implicaciones del pecado. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia en los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otras palabras, el pecado para Dios no es cualquier cosa. Cuando pecamos, Dios nos aborrece, nos odia y no quiere saber de nosotros. Tanto así que su ira se quiere derramar en nosotros. Entonces, que entendamos ese nivel. Imagine una locomotora o un tren que está en camino y va a 100 kilómetros por hora. Y usted tiene una hoja de papel para detenerlo. Eso es el pecado con Dios. De manera que el perdón de Dios es una bendición. Y viene porque David entendió de que la proporción, el nivel de mi pecado, cuando yo lo veo respecto de la bendición que recibí, es una bendición. Lo que quiere decir que cuando yo peco, no es como que yo diga: ay, caí, hoy caí, Dios me entiende, no ha pasado nada. No, hermano y hermana. Cada vez que pecamos, la ira de Dios está buscando cómo caer sobre nosotros. Imagine usted que está cerca de un volcán en erupción o una tormenta en medio del océano. ¿Qué puede hacer usted? ¿Puede usted detener a ese volcán en erupción o apaciguar la tormenta? La respuesta es que usted no puede hacer absolutamente nada. De la misma manera, cada vez que pecamos, detonamos la furia del volcán llamado Dios. Desatamos la fuerza de la tormenta Dios llamada ira. Y cuando caemos en esa dinámica de minimizar la falta, de pensar que el pecado no es tan grande como parece, o que Dios me entiende, lo que realmente estamos haciendo es esclavizándonos y acumulando la ira de Dios sobre nosotros. Es por esto que David valora tanto el perdón, porque él entendió que su pecado y Dios son incompatibles, que Dios aborrece, odia, desprecia el pecado, y como veremos más adelante, no solamente ofende a Dios, sino que afecta su vida, y aún en el caso de David lo lleva hasta lo físico. Ahora, ¿por qué el perdón es una bendición? ¿Qué resalta David del perdón? En estos primeros versos del Salmo 32, David nos muestra que la bendición se hace tangible cuando primero Dios perdona y cubre su pecado. Salmo 32:1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y en segundo lugar,
cuando no se tiene acusación delante de Dios. Verso 2. Bienaventurado el hombre que a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Otras palabras, cuando Dios pasa por alto mi pecado y no utiliza mi pecado como razón para perseguirme. David se da cuenta de la bendición del perdón. Él admite que Dios ha mostrado misericordia y que esto es una bendición. Libro de Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos y hermanas, recibir el perdón de Dios es una bendición, porque nosotros sabemos que hemos pecado, que nos hemos rebelado contra Dios, que hemos errado al blanco y que hemos hecho lo incorrecto. Pero Dios, como dice Efesios 2, 4 al 5, que es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y echó esos pecados a lo profundo del mar. Que quiere decir en este contexto el lugar más remoto de la tierra. Interesante, porque nadie ha podido llegar al fondo del mar. Lo más que se ha llegado es a unos 11 kilómetros, a un lugar llamado las Fosas Marianas. Pero por un tema de presión es imposible bajar al fondo del mar. Y si usamos esa misma imagen, lo que está diciendo Dios aquí es que Él toma nuestro pecado y lo lleva más profundo que las fosas marianas. Dios lo pone en un lugar donde nadie más puede llegar. Hermano y hermana, la bendición de Dios es el perdón de Dios es una bendición para nosotros. ¿Cómo se ve esto en nuestro día a día? Que aquella mentira que dijimos, aquella ofensa que cometimos, cuando la confesamos a Dios y Dios la perdona, es como que nunca ha existido. Si venimos a Dios con sinceridad y confesamos nuestra falta, la carga de ese pecado desaparece de la existencia. Él toma nuestro pecado y lo lleva a las fosas marianas, en donde nadie puede llegar. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es una bendición. Lo que significa entonces que lo único que impide que la ira de Dios nos consuma, que el volcán de Dios erupte, es cuando recibimos la bendición del perdón. Hermano y hermana, gloria a Dios por su amor y por su misericordia que Él expresa a través del perdón. Es a través de Jesús que recibimos este perdón. Lo que significa que hay un conflicto, para ponerlo un poco más claro, entre Dios y Jesús. El muro de contención entre la ira de Dios y nosotros es Cristo. Quien detiene todo este poder de ira es Cristo. Hermanos y hermanas, es una bendición el perdón de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esto? Porque Jesús sabe lo que es ser un ser humano. Hebreos capítulo 4, 15 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según esa semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Hermano y hermana, te puedes acercar a Jesús y en Él encontrar misericordia y en Él hallar gracia. Él es este muro de contención que evita que la ira de Dios caiga sobre nosotros. La ira de Dios está esperando por segundos destruirnos, pero Cristo se puso en el medio. Cristo se puso en el medio de la ira en nosotros y ahora Él aguanta la ira de Dios por nosotros. Hermano y hermana, usted puede acercarse a Jesús y Él va a contener la ira de Dios sobre usted. ¿Por qué? Porque Él sabe que es ser un ser humano. Él sabe que es ser tentado. Él sabe qué significa uno rechazar aquella oferta que le hicieron. Él sabe lo que significa tener la oportunidad de mentir y no hacerlo. Él lo sabe. Él, con su vida perfecta, se hace el muro de contención que nos guarda de la ira de Dios. Por lo tanto, el perdón de Dios es una bendición. Pero luego de presentar la bendición del perdón, el privilegio que hemos recibido al ser perdonados, David nos muestra el contraste entre la esclavitud del silencio y la libertad de la confesión. Se vean primero la esclavitud del silencio, versos 3 y 4 del capítulo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La idea que David nos transmite en el verso 3 es que el silencio que él guardó llegó a un punto donde su cuerpo vio el resultado. Y el ejemplo que lo utiliza es que cuando él guardó silencio, se envejecieron sus huesos. Algunos eruditos conectan este salmo de David con el evento que hubo entre David y Betsabé en 2 Samuel 11 y 12. Este es uno probablemente de los episodios más oscuros de la vida de David, en donde él, ante la tentación, toma a Betsabé, mujer de Urías. 2 Samuel nos dice que David, en tiempos de guerra, cuando él debió estar con su ejército, merodeaba el palacio y divisó a Betsabé. Él la toma, ella queda embarazada, y ante esta realidad, David manda a buscar a Urías, que era su esposo que estaba en la guerra, para que esté con su mujer y así cubrir, entre comillas, su error. Pero Urías se niega. David lo emborracha. Y Urías, aún emborrachado, permanece fiel. Y David toma la decisión de matar a Urías para acallar su conciencia. David pide a Joab que lo ubique en la zona más crítica de la batalla, que lo deje solo y que sea muerto por el enemigo. Joab siguió las órdenes de David, pero al mismo tiempo más hombres murieron en este plan de David. Y cuando llega la noticia a David, Joab, anticipando la reacción de David, le dice al mensajero: pero recuérdale que Urías murió. Y David dice: bueno, como él murió, Betsabé está libre, ya pasó todo. David toma a Betsabé y ella da a luz un niño. Ahora, yo quiero que veamos esto en partes. Primero, el proceso del pecado de David. David estuvo en el lugar incorrecto, siendo irresponsable porque él debió estar en los asuntos de la guerra. Número 2, David tomó la mujer incorrecta. Betsabé era mujer de Urías. Y en este momento histórico David tiene 7 esposas. Pero no solamente tiene 7 esposas, él pudo escoger a cualquier otra mujer soltera que había. Y encima de eso, David mató y asesinó sangre inocente. No solamente de Urías, sino de un puñado de soldados que no tenían nada que ver con el asunto. Miren cómo la cosa se va como que complicando. Es decir, David intentó
cubrir su pecado y justificar su unión con Betsabé, tratando de acallar su conciencia. Y esto nos confronta. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos racionalizado nuestro pecado hasta convencernos de que no fue tan grave? O incluso de que era necesario, porque si no se iban a dar cuenta. Hermanos y hermanas, el pecado esclaviza. Y es tan sutil que nos hace olvidar que no solo nos afecta a nosotros, sino también a otras personas. Ofende a Dios. Y más adelante, David es confrontado por Natán y él reconoce su falta. Y aunque el Salmo tradicionalmente ligado a eso, el Salmo 51, el Salmo 32 sugiere que está íntimamente conectado con lo que pasó con Betsabé. Pero piensa lo siguiente: David cargó con este pecado promedio 9 meses, más o menos. Desde el anuncio de que Betsabé estaba embarazada hasta el nacimiento del niño. Durante estos 9 meses, 8 meses, David estuvo atrapado con la culpa, el miedo y el silencio. Y eso es lo que describe el Salmo 32, que sus huesos se consumían, gemían todo el día y sentía el peso de la mano de Dios. Porque imagínese, verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades. Su vida, hermanos y hermanas, fue infeliz, pasó un desierto. Imagínense cuántas veces hemos guardado nuestros pecados en secreto. Cuántas veces hemos querido encubrir nuestro pecado. Cuántas veces hemos tenido que inventar una mentira, con otra mentira, con otra mentira, con otra mentira, para que cobre sentido. La pregunta que surge es: ¿por qué guardar silencio tanto tiempo? La respuesta se resume a la soledad. Cuando callamos nuestro pecado, lo que hacemos es que poco a poco nos aislamos, ya que tenemos vergüenza de ser descubiertos. Y hemos creado una red de mentiras sobre mentiras, en donde llega el punto que hasta nos creemos las mentiras. Hermanos y hermanas, cuando guardamos silencio por nuestro pecado, es porque somos esclavos de nuestro pecado. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza. El pecado nos envuelve en una red que cada día se enreda más y más, hasta que nos deja sin respirar, hasta que entendemos que la libertad está en la confesión. Por lo tanto, cuando vamos al proceso, vemos cómo es en esta expresión de perdón que encontramos libertad. Vaya conmigo por favor al versos 5 y 7 del capítulo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Noten cómo David, tan pronto declaró su pecado, Dios tuvo misericordia y perdonó su pecado. Y lo mismo resalta el Samuel. Segundo Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. No solamente esto, David muestra a un Dios accesible. Y como dice el verso 6, en donde a través de la oración nos podemos encontrar con Dios. Hermanos y hermanas, la confesión de nuestros pecados es la puerta hacia la verdadera libertad.
David tuvo el secreto por meses. Trató de ocultar su falta y de enmendar su error. Pero todo esto tuvo como resultado dolor y lágrimas, hasta que por fin confesó su pecado y hubo libertad. Ahora, noten que en el encuentro entre David y Natán, Natán confronta a David. Y es un diálogo entre humanos que se da la libertad. ¿Por qué resalto esto? Porque no podemos caer en el error de solo confesar nuestros pecados a Dios. Es cierto, Dios perdona si vinimos en tu presencia, que Él es misericordioso y echa fuera nuestros pecados, pero al mismo tiempo Dios nos ha puesto en un contexto de comunidad. Somos una familia, y cuando confesamos nuestros pecados a personas físicas, entonces rendimos cuentas. Reconocemos que ya no somos esclavos del pecado y generamos compromiso. En el caso de David, de acuerdo al texto, él gimió de día y de noche, pero no lo confesó en público. Fue preso del pecado. Él sabía que solo él, Betsabé y Joab sabían del pecado y estaban cómplices entre ellos. Y David necesitaba la reprensión de alguien como Natán. Y Dios ha puesto en nuestro medio personas que podemos confesar nuestros pecados. Y noten que la intención de confesar no es avergonzar ni señalar a la persona, sino restaurar. Una vez más, 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Miren cómo Natán, tan pronto David confiesa que él efectivamente cometió el pecado, Natán dijo: Dios te ha perdonado. Otras palabras, por tu confesión, David, Dios te perdonó. Y es ese Dios que en el verso 7 del Salmo 32, David nos muestra que es el refugio en el cual nos podemos guardar. En otras palabras, aunque recibamos la justa retribución por nuestro pecado, Dios, cuando lo confesamos, Él mismo se vuelve nuestra protección. No estoy diciendo que no habrá consecuencias. Habrá consecuencias. El pecado tiene repercusiones. Pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, no es lo mismo. Es cierto que recibiremos consecuencias, pero nuestra mayor consecuencia, que es la muerte por el pecado, ya estará saldada. Hermanos y hermanas, Dios perdona pecados. Y en el caso de David, el castigo fue severo. 2 Samuel 12, 10 y 12. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal de ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo tuviste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Vamos a ponerlo en español. Desde ese momento, las mujeres de David le iban a ser infiel y todo el mundo lo iba a saber. Que la esposa 1 estuvo con Juancito, que la esposa 2 estuvo con Perencejito. Y dice aquí, en pleno sol. ¿Sabe qué significa eso? Que en su propia casa David iba a tener a un hombre con su mujer acostado en su casa, y todo el mundo lo sabe. Consecuencias. Y aunque no lo dice, imagínese que haya nacido un niño de esos.
o que haya sido alguien que transmita una enfermedad a David. Hermano, miren, no es fácil. Público, todo el mundo sabía. Ah, mira, sí, ella es de David. Sí, ella tuvo con fulanito. Sin embargo, a pesar de todo esto, David encontró misericordia. Después de ese momento, ya pudo dormir. La culpa que tanto le pesaba le fue retirada y él volvió a tener una relación con Dios. Segunda de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Noten que el perdón de Dios es tan liberador que la respuesta de David fue adoración. ¿Y cómo lo expresa el Salmo 32? Lo expresa a través del proceso de restauración. Vaya conmigo al versículo 8 y 11 del capítulo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de Jehová. En este proceso de restauración de David hay 4 elementos importantes. Número 1, el cuidado de Dios. David dice que Dios le hará entender y le enseñará el camino que debe estar. Número 2, él se muestra como alguien guiado. Dios nos ofrece guianza que necesitamos. ¿Y cómo se logra esto? A través de una vida de oración y de búsqueda en su palabra. No solamente eso, Dios presenta su misericordia en la vida de David. En el verso 10, David dice claramente que cuando confesamos nuestro pecado y Dios nos perdona, Él hace la diferencia entre el impío y el arrepentido con misericordia. Y por último, David invita a que adoremos a Dios. No eliminamos la consecuencia, pero reconocemos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el perdón es una bendición. Ahora, ¿cómo encaja todo esto con el Evangelio? David recibió el perdón de sus pecados. Él clamó a Dios y Dios fue misericordioso y le mostró su amor. En nuestro caso, la misericordia de Dios nos ha mostrado es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que recibimos el perdón. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. Hermanos y hermanas, confesemos nuestros pecados, porque cuando lo hacemos, seremos libres de nuestros pecados. Permíteme concluir. La confesión sincera es la vía para obtener la libertad por la esclavitud del pecado. Esto inicia cuando nos damos cuenta de que el perdón es una bendición. Hemos pecado, estamos condenados, pero Cristo encontramos el perdón de todos nuestros pecados. El proceso de arrepentimiento implica la confesión de nuestras faltas a Dios y a los hombres, de manera que podamos crecer. Y por último, en Cristo tenemos restauración. Luego de iniciar un proceso de restauración en donde Él nos va a llevar a la adoración. ¿Cómo lo aplicamos? Número 1, veamos el valor de la confesión. Hermanos y hermanas, cuando confesamos nuestros pecados somos libres. Descargamos de nosotros la culpa que nos persigue y esa debe ser una práctica común entre nosotros.
Número 2, guardar silencio por nuestros pecados es ser esclavos del pecado. Número 3, la gracia de Dios es mayor a nuestro pecado. Aunque nuestros pecados son muchos, hermanos, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, si crees que tu pecado no es tan grave y vergonzoso, o entiendes que tu pecado Dios no lo puede perdonar, te dejo saber que no es así. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado y suficiente para cubrir cualquier pecado. Por lo tanto, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y disfruta de la libertad a través de la confesión del pecado. Y si estás en la fe, Dios está disponible para ti. Que tus faltas, aún en la gracia de Dios, encuentran perdón. Que Dios no tienes que ganarte el favor de Él por tu buena conducta, sino por tu fe en Él. Por lo tanto, acércate a Dios y Él te perdonará. Acércate a Él y serás perdonado. Por razón muy sencilla: su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Una vez más, su gracia es mayor. Qué amor mis pecados perdona. Qué amor tan grande perdona mis pecados. El único que puede hacerlo es su gracia. Oremos, hermanos. Bendito eres, Señor. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Padre, yo te pido que tú tengas misericordia de nosotros. Hemos pecado, hemos fallado muchas veces. Hemos guardado en silencio el pecado que nos ha dominado por tanto tiempo. Y lo sabemos y lo reconocemos, Señor. Y venimos ante ti pidiéndote perdón por nuestros pecados. Y al mismo tiempo reconociendo que hay un amor más allá de mi entendimiento que cubre mis faltas, que cubre mis pecados. Un amor que se muestra en tu gracia, una gracia que es mayor. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos a amarte y venir delante de ti, oh Dios. En nombre de Jesús. Que Dios bendiga a mis hermanos.